Hola amigos, el día de hoy voy a compartir con ustedes la actividad correspondiente a la semana número 18. Elaboramos encuestas y tablas de frecuencia sobre diversas situaciones. Muy bien. A ver, para eso vamos a desarrollar dos actividades. La primera de ellas es elaborar una encuesta para recolectar datos sobre diversas situaciones. Necesitamos, entre algunas cosas, un cuaderno de apuntes, algunos lapiceros, mucha concentración, motivar e incluir a la familia, mucha creatividad. Ahora, ¿por qué la desconfianza en las estadísticas? La estadística no es ni mentirosa ni pícara. Sin embargo, sí lo son aquellos que la usan desconociendo sus principios más básicos o con la esperanza de que sirvan de empuje a sus intereses particulares, como muchas veces se ha visto, ¿no? Por lo que debemos aprender a recopilar información, organizarla en tablas, analizarla y elaborar conclusiones para tomar decisiones adecuadas. Entonces, yo les voy a presentar aquí algunas actividades, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar básicamente de un tema muy importante hoy en día en nuestra sociedad, que es la gastronomía en el Perú, ¿cierto? A ver, vamos a leer esta situación que dice: nuestra gastronomía hoy. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del año 2020, cuando la pandemia obligó el cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. La pregunta que se formula a continuación dice: ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana en el año 2020? Bueno, ustedes saben que hasta el año 2020 hubo un auge con la gastronomía peruana. La comida peruana se hizo famosa a nivel mundial. Entonces eso les permitió al Perú y a muchos lugares al interior de él resaltar lo que teníamos en nuestra gastronomía, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ello yo les he subido algunos videos en la plataforma de Classroom para que puedan ustedes desarrollar algunas situaciones, como por ejemplo la situación 2 y la situación 3, que consiste básicamente en determinar qué tipo de muestreo es el que vamos a realizar para poder realizar un determinado estudio estadístico. Recuerden que la estadística básicamente se refiere a aquella ciencia que se encarga de reunir información, recolectar datos para poder organizar esos datos y llegar a una conclusión específica, ¿no? En este caso, ustedes jóvenes van a tener que utilizar una herramienta muy importante para poder determinar la percepción de las personas en cuanto a la gastronomía peruana. Aquí les presento un formato de lo que podría ser la encuesta, ¿no? Ustedes van a ser ahora profesionales estadísticos en el cual van a poder hacer algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo dice: estimado integrante de nuestro vecindario, a continuación se le invita a participar en una encuesta sobre los principales factores que impulsaron la gastronomía peruana. Se le solicita responder a cada pregunta de manera sincera, según su experiencia o conocimiento, marcando con X en la alternativa que crea conveniente. Pregunta número 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Poco variada, variada o muy variada. Ustedes tendrán que hacer un listado de personas en el cual, de 20 personas, en el cual van a tener que responder a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo un listado. En la parte final lo he podido condensar para que ustedes puedan imprimirlo y puedan levantar el teléfono o puedan mandar un correo solicitando la información para poder llenar la encuesta, ¿no? Aquí está la encuesta y aquí está el listado de 20 personas, ¿no? Vamos a suponer que decido entrevistar a mi abuelita, entonces yo coloco en la lista a mi abuelita, ¿no? Ahí está. A mi abuelita la coloco ahí. Entonces le hago la primera pregunta y su respuesta las voy a ir colocando aquí. Segunda pregunta y tercera pregunta. Las respuestas están ya contempladas en la encuesta, si se dan cuenta, ¿no? Las respuestas están contempladas en la encuesta. Aquí, por ejemplo, dice:
a la pregunta número 1, dice ahí, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Vamos a suponer que mi abuelita me contesta, me dice que es muy variada, entonces yo coloco aquí, muy variada, ¿no? Pregunta número 2, dice, ¿considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Ahí hay 3 alternativas. La alternativa que elija mi familiar, en este caso la persona que yo encuesto, es la que yo voy a considerar. Vamos a suponer que ella me diga a veces, entonces ya está. Recuerden que estoy entrevistando a mi abuelita en particular, ¿no? Ustedes pueden elegir a un primo, a una tía, etcétera. Y finalmente, cuanto al precio, la pregunta 3 dice, ¿qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Entiéndase, cuando es poco accesibles, se entiende que es algo caro, ¿no? Accesibles, bueno, su precio más o menos es manejable. Y cuando es muy accesible, es que es precio bastante económico. Entonces vamos a suponer que mi abuelita menciona que son poco accesibles, ¿no? Entonces, al principio les dije que teníamos que involucrar a la familia y esta es la manera de hacerlo, ¿no? Por medio del WhatsApp, por medio del teléfono o por medio del correo electrónico, ¿ok? Entonces, una vez que hemos llenado nuestro cuadro o nuestra encuesta o los resultados de nuestra encuesta a cada una de las preguntas, el reto es organizar esta información en una tabla de frecuencias. Esa ya sería la actividad número 2. Organizamos los datos en una tabla de frecuencias sobre diversas situaciones. Volvemos a leer la situación. Aquí recuerden que estamos averiguando la percepción de las personas acerca de la gastronomía en nuestro país. Esto es un cuadro a manera de ejemplo, donde se ha entrevistado a 20 personas, ¿no? Aquí está mi abuelita, mi tía, mi primo, etc. Y estas son sus respuestas. Entonces, cada pregunta debe ser motivo para elaborar una tabla de frecuencias. Por ejemplo, miren, con respecto a la pregunta número 1, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Entonces las personas dijeron que era variada, muy variada, todas las respuestas que hemos contemplado en el cuadro, la vamos a condensar o la vamos a organizar en una tabla de frecuencias similar a esta. Vamos a ver, el conteo es muy sencillo, ¿no? Las alternativas en este caso, las alternativas son aquellas que van a dar respuesta a la pregunta, ¿no? Poco variada, variada o muy variada. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, ojo, estoy haciendo un ejemplo, ustedes van a tener sus propios datos, ¿no? En el ejemplo tenemos que han respondido a la alternativa poco variada. Si nosotros contamos, aquí tenemos 1 nada más. Entonces en el conteo colocamos 1. Y su frecuencia, vale decir el número de veces que se repite la información o el dato, sería 1. En la segunda alternativa variada tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ello me va a permitir hacer el conteo en grupos de 5. Entonces yo lo agrupo de esta manera. Ahí está, un grupo de 5 más 1 sería la frecuencia 6, ¿sí? Y en la alternativa muy variada, nos vamos a guiar del cuadro que tenemos aquí, tenemos un total de 13, entonces agrupamos de 5 en 5 y obtenemos un total de 13 personas, ¿no es cierto? Vamos a agruparlo ahí. Muy bien, una vez que hemos hecho el conteo y hemos colocado las frecuencias, recuerden que el tamaño de la muestra o el número de personas es la suma de frecuencias. En este caso, sumando, obtenemos 20 personas, ¿no? Ahora, para hallar la frecuencia relativa, recuerden que tenemos que aplicar una pequeña ecuación, una pequeña fórmula. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. En este caso, para hallar el H1, tendríamos que dividir la frecuencia 1 y el tamaño de la muestra. Vamos a hacerlo rápidamente. Esto resulta, al hacer la división, un 0,05. Este es el dato que voy a colocar en la columna de las frecuencias relativas. En la primera casilla será 0,05. Ahora, este valor se va a multiplicar para poder obtener la frecuencia porcentual, se va a tener que multiplicar por el factor 100, de esta manera, ¿no? Entonces decimos, para hallar la frecuencia porcentual tengo que multiplicar la frecuencia relativa, en este caso 0,05, por 100. Esto resulta un
5%. 5%. Vale decir que un 5% ha respondido, en este caso específico, que la gastronomía es una cuestión un poco variada, ¿no? Ahora, de la misma manera, para hallar la relativa número 2, tendríamos que dividir en este caso 6 entre 20. Ese resultado, multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje correspondiente. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, al dividir la segunda frecuencia, que es 6, entre 20, vamos a obtener un cociente igual a 0,30. 0,3 o 0,30. Eso multiplicado por 100 me va a determinar un 30%. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos llenando nuestro cuadro. Obviamente aquí la suma en la columna de frecuencias relativas se va a obtener 1 y en la columna de los porcentajes se va a obtener un total del 100%. De esta manera hemos completado el primer cuadro. Repito, estos datos no son los datos que ustedes van a obtener, son los datos que el ejemplo nos está mostrando. ¿De acuerdo? Asimismo, para la pregunta número 2, ¿sí? Ahí está el ejemplo que ya se realizó, que no corresponde a la encuesta que ustedes van a hacer. Ese es el trabajo, en eso consiste el trabajo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, acá para las frecuencias relativas voy a tener que dividir 2 entre 20, 8 entre 20 y esos resultados multiplicarlos por 100. Y lo mismo para la pregunta número 3, ¿sí? ¿De acuerdo? Para la pregunta número 3, ahí está. Entonces, esa prácticamente es la actividad que ustedes van a tener que presentar en el transcurso de hoy y mañana hasta el mediodía. Algunos ya han estado avanzando. Este video de hecho sirve para hacer el alcance a aquellos que no participaron de la clase virtual. Bueno, y aquí les planteo una situación, un reto, en la que van a tener que completar esta tabla de frecuencias, ¿no? En base a los datos que ya me dan, voy a tener que completar los datos que faltan completar. Dice, Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos en la tabla de frecuencias? Eso lo dejo a su creatividad. Entonces, no hay que imprimir las hojas, aquí hay algunos datos para poder leer. Básicamente se trata de seguir las indicaciones o la actividad, y por ahí podrían imprimir en todo caso solamente la última hoja, que es el listado de personas a las cuales ustedes van a entrevistar. Recuerden, por medio del correo o por medio del teléfono, sin tener que salir de casa, ¿no? Lo ideal hubiese sido salir al vecindario y hacer la pregunta a los vecinos, pero en estas circunstancias no se puede hacer así. Entonces, ahí están las preguntas, ahí está el listado. Pueden sistematizar esto también en un Excel o en el Classroom, que ya está subido hace un par de días. Y recomendarle ver algunos videos que he colocado aquí, por ejemplo, Introducción a la Estadística, Población, Muestra y Variables y Técnicas de Muestreo. Bien, jóvenes, entonces, sin más por ahora, espero que haya servido de utilidad y no duden en hacerme llegar sus inquietudes y sus comentarios por medio del WhatsApp. Durante el día voy a estar atendiéndolos. Así que sin más por ahora, muy agradecido, cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias.